Hola mis queridos hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien. Hoy el Señor nos regala una nueva meditación más en su palabra sobre un tema importante que, como ahí dice el enunciado, ser 144.000 es prosperar económicamente por medio de la labor dada por el Creador, que es el trabajo. El trabajo en sí, las escrituras nos enseñan que nos hace prosperar. El perezoso nada alcanza, dice, pero los diligentes, los trabajadores, prosperarán. En Salmos también nos menciona allí que somos bienaventurados, felices, y nos irá bien cuando comemos de nuestro trabajo. En 2 de Tesalonicenses 3:8, Pablo dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sin que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Vemos entonces aquí la prosperidad, la bienaventuranza, que nos irá bien cuando comemos de nuestro trabajo, para no ser una carga a ninguno de nuestro prójimo. Lo que implica, ¿verdad?, el trabajo. Vemos desde Génesis 1 la historia de la creación a Dios mismo en esta labor, trabajando, creando todo día a día hasta llegar al séptimo, que fue donde descansó de su obra. En el capítulo 2 se registra que la pareja creada fue puesta en el jardín del Edén y estos debían, como dice Génesis, si vamos ahí a Génesis 2:15, que dice que esta pareja debía hacer lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajar la tierra, cuidar el Edén, cuidarlo, esa hermosa creación. Además, su trabajo consistía en adaptar las ramas de los vides para formar glorietas, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follajes y frutos. Hermoso, ¿verdad? Eso está en Patriarcas y Profetas, página 30. Esa labor para ellos era agradable y vigorizante. En la página siguiente del mismo libro, página 31, la profeta describe que Dios estableció el trabajo como una bendición para el hombre. ¿Y por qué? Porque su mente estaría ocupada, fortalecería su cuerpo y desarrollaría sus facultades. Y cuando por su desobediencia fue expulsado de su bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Vemos aquí entonces que este principio, el trabajo, esta labor, mantendría, primero dice que es una bendición y mantendría su mente ocupada, fortalecería sus facultades, desarrollaría su cuerpo, sus facultades, perdón, y fortalecería su cuerpo. Sería una salvaguardia, mis hermanos, contra la tentación. En el libro La Educación, en ocasión de la creación, describe ella, el trabajo fue establecido como una bendición. Vuelve a mencionar, implica desarrollo, poder y felicidad. El cambio producido en la condición de la tierra debido a la maldición del pecado ha modificado también las condiciones del trabajo, y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Es también una salvaguardia contra la tentación. Vuelve a mencionarlo, ¿verdad? Su disciplina, su disciplina pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. Forma parte, pues, del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Interesantes citas cómo describe el trabajo que Dios dio al ser humano y todo lo que implica en nosotros y hacia los demás, hacia la sociedad. Cada hijo o hija de Dios debe considerar esto con importancia. Es un principio eterno.
Recordemos que en Isaías se nos menciona allí en el versículo 21 que edificaremos casas, moraremos en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Es una bendición entonces el trabajo, no solo individual, sino también de forma colectiva, como hemos mencionado, porque los salarios que nosotros ganamos, obtenemos, nos ayudan a cumplir con nuestras responsabilidades financieras para apoyar a los miembros de nuestra familia, a la iglesia, a las personas que Dios llama, nuestra atención sobre los necesitados. También se registra en la Biblia pasajes que condenan a las personas que son capaces de trabajar y tienen la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacen. ¿Debido a qué? Vayamos a Proverbios 10:4, que dice lo siguiente. La mano negligente empobrece. ¿Qué hace la mano negligente? Empobrece. Hay gente que no quiere trabajar. ¿Y qué hace la mano de los diligentes? Enriquece. En todo ámbito, como hemos leído las citas. Y vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bien categórico, ¿verdad? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Terrible condición a lo que puede llegar el ser humano al no querer trabajar, teniendo la oportunidad y no lo hace. El perezoso se le insta a mirar a la hormiga, como dice Proverbios 6, del 6 al 9. Es interesante mirarla, ¿verdad? Y gran ejemplo que nos trae. Debemos también tener cuidado de irnos a los extremos. Eso también quería mencionar, de no caer en la ociosidad, en la pereza, eso es un extremo. Y que pensando en sí que el trabajo es una maldición, etcétera. O irnos al otro, al trabajo extremo, hasta incluso perjudicar nuestra salud por ello. ¿Cuántas personas no han muerto por un trabajo excesivo, por estresarse demasiado y caen, ¿verdad?, en desgracia? Pierden a su familia, su salud. Aunque Dios da mucha importancia al trabajo, Él también enfatiza la necesidad de descansar. En esto también Él nos dio ejemplo. Durante la creación, Dios trabajó los 6 días, pero el séptimo día lo tomó para descansar y disfrutar su obra. Debemos seguir su ejemplo y vigilar que el trabajo no consuma toda nuestra energía, convirtiéndose en el centro de nuestra existencia, hermanos. Es importante tomar tiempo para descansar, para reponer nuestra fuerza. Algunos personajes bíblicos que realizaban ciertos trabajos encontramos en las Escrituras una gran variedad de oficios realizados por estos personajes importantes de la Biblia, y nos damos cuenta al leer que para ellos era muy importante hacer bien su trabajo. Eran personas esforzadas y responsables. Tener una relación personal con Dios les ayudó a ser mejores obreros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos 20:35, ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Ese es el fin de la bendición de este trabajo. No solo para mí de forma egoísta, sino que sea de bendición a donde yo quiera que esté para mis semejantes. Podemos aprender de Pablo que el propósito del trabajo no debe ser enriquecernos y listo, matarnos, incluso llegar a hacer eso por trabajar. El trabajo es una herramienta que nos permite ser de buen ejemplo y también tener suficiente para poder ayudar a otras personas.
Nuestro esfuerzo debe traer bendición a todos los que servimos, a todos, perdón, a los que servimos y abrimos las puertas para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y veamos algunos ejemplos. Allí se menciona a José, siervo, mayordomo, un administrador, un encargado del palacio, gobernador. Y sabemos bien que él obró de manera correcta en su trabajo, desde de haber llegado como esclavo, ¿verdad? Un siervo hizo bien su labor, a pesar de su difícil situación y de dónde venía, pero mucho antes él también aprendió la labor del trabajo, la responsabilidad de ayudar a la familia. Abraham, jefe, dueño de rebaños y ganado, dueño de plata y de oro, un buen administrador, que registrado en Génesis 13 hasta el capítulo 18. Besaleel, perdón, y Alobiad, artistas, artesanos, trabajos en oro, plata y bronce. Era un oficio importante y fueron elegidos para obrar allí en los utensilios del templo. Débora, profetisa, jueza, gobernadora. Lidia, productora y vendedora de telas de púrpura. La mujer virtuosa de Proverbios 31, una buena ama de casa, ese trabajo tan importante para enseñar desde pequeño a sus hijos, ¿verdad? La importancia del trabajo, costurera, comerciante, administradora, financiera, llevando bien su hogar. Job, empresario rico, dueño de ganado, hombre de gran renombre. Y a pesar de eso, de ser un empresario rico, cumplía su labor honestamente, justamente. Entonces todos ellos eran personas esforzadas y responsables y cumplían bien su trabajo. Y nuestro mayor ejemplo fue Jesús mismo. Desde muy temprana edad trabajaba y cumplía su labor con bastante esmero, alegría y gozo. Y vamos a leer Marcos 6, versículo 3. Vamos a buscar allí que dice, voy a leer de los versículos anteriores. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Por su forma de hablar, de desempeñarse allí en esa ciudad. Y ahí pregunta, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Vemos allí que ese oficio desde pequeño lo aprendió y vamos a buscar allí para ampliar un poquito más como la profeta del Señor. En el capítulo La niñez de Cristo, página 52, dice lo siguiente. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. A pesar de su condición de pobreza, él conoció la abnegación estando en esa condición y las privaciones. Aún así, su vida, como menciona allí, era laboriosa y no había momentos de ocio que invitasen a la tentación. Más abajo ella menciona que el lugar donde el Señor se crió, Nazaret, eran hombres perversos, habitantes allí de mala fama.
Por eso dicen que Natanael preguntó de Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? Y aún así, no hubo excusa para que Jesús se dedicase fielmente, fuera un niño honesto, trabajador, que amaba a su familia y las respetaba. Dice que Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Llevaba, dice, con alegría las cargas de la familia. Eran pobres, costaba tener el pan diario, pero él ayudaba a llevar esa carga. Por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. A todos los habitantes ahí de Nazaret enseñó eso, en su barrio. Muchos de nuestros jóvenes perdidos en droga y esas cosas, en delincuencia, se excusan porque nacieron en un barrio así. Pero aquí vemos que se puede lograr una persona temerosa de Dios, que conozca de Dios, puede lograr salir adelante y cumplir con esa actitud y esmero su trabajo. Desde pequeño él aprendió la responsabilidad. Dios nos asignó el trabajo como una bendición. Vuelve a mencionarlo, una bendición. Y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. ¿Cómo trabajó? Con fervor y constancia. No era un trabajo fácil. Después, cuando él se dedicó a la obra, al trabajo de la obra misionera, mucho también más difícil para él, pero aún así cumplía con fervor y constancia. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Nos cansamos de inmediato cuando vemos que ya se nos pone cuesta arriba, pero aquí nos enseña a cumplir con responsabilidad todo lo que se nos demande. La página siguiente del mismo libro Deseado de toda la gente dice que Jesús trabajaba con alegría y tacto, otra cualidad. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. Hermoso, ¿verdad? Hermoso leer todo esto, la historia de nuestro Salvador desde pequeño. Contemplemos al Hijo de Dios que nos enseñó cómo trabajar para sostenernos y tener lo propio respetando la propiedad del prójimo, consiguiendo con su trabajo para su sostén sus propiedades y también respetando la del vecino, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque lo contrario a todo lo que hemos hablado es faltar al octavo mandamiento. No hurtarás, de Éxodo 20:15. Muchos por no querer trabajar caen en hacer cosas fraudulentas. Y para llegar a hacer cosas fraudulentas yo tengo que engañar, mentir primeramente, armar un- unas artimañas para poder conseguir lo que quiero, conseguir esos bienes, eso que deseo. Engañando, robando. Y falto y peco, ¿cierto? Fallando en el octavo mandamiento. Apocalipsis 14:5 dice lo siguiente sobre los 144,000. Y en sus bocas no fue hallada mentira, no fue hallado engaño, hipocresía, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y si vamos a Sofonías, capítulo 3, versículo 13, el remanente dice de Israel ¿qué no hará? Injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Hermosas
característica de este pueblo. No hay mentira, no hay boca o lengua engañosa. No engaño a mi prójimo para conseguir algo, para adueñarme de lo que él tiene. Y este mandamiento, ¿verdad? Lo cumplen los 144.000. Toda la ley en sí. Pero ahora estamos viendo este mandamiento en específico. Los sinónimos de hurtar, sabemos bien que es robar, estafar. Para estafar yo tengo que mentir, tengo que engañar, tengo que hacer cosas fraudulentas para poder obtener. También está quitar, despojar, desvalijar, defraudar, usurpar, malversar, sustraer, expoliar, etcétera. Es muy amplio, ¿verdad? Hay muchas maneras de faltar a este mandamiento. Por ejemplo, hemos cumplido mal nuestro deber en el trabajo en el cual ahora estamos, dando mal testimonio en el lugar que trabajamos, robando quizás el tiempo, llegando tarde, incumpliendo las horas del trabajo, en el trabajo mismo, dejando de lado para hacer otras cosas. Eso también es robar el tiempo. Si Dios me ha dado un trabajo, debo responder de acuerdo a eso. Es robar el tiempo a Dios y robar el tiempo al que me dio el trabajo. Estoy engañando. También quedarme con pertenencias y utilizarlas mal. Dios honra un trabajo honesto, de ganarse las cosas con honestidad. El octavo mandamiento, el cual prohíbe robar, nos hace reflexionar acerca de dos formas opuestas de pensar y de vivir. La actitud egoísta, que hace hincapié en quitar, ¿cierto? Y obtener, prevalece por donde quiera que vayamos. Pero la actitud del dar es la que refleja el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. El trabajo, cuando yo lo entiendo que es una bendición y tengo que ayudar al que está en necesidad, se transforma en esto, en una actitud de dar. Así como Jesús dio. Jesús bendijo donde quiera que fuese en su labor. El robo es la manifestación más obvia de la avaricia y la codicia. Si yo tengo estas características, esto en mi mente, en mi corazón, puedo peligrar en caer en hurtar. Es un acto en el que se destaca la obtención de cosas materiales e intangibles sin consideración alguna por los derechos o sentimientos de los demás. En Patriarcas y Profetas, página 317, dice: implica este mandamiento, explicando ella allí, implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota ¿dónde? Como un fraude en los registros del cielo. Si hemos hecho y caído en esto, restauremos, mis hermanos. Pidamos sinceramente el perdón si queremos ser parte de los 144.000. Recordemos que Apocalipsis 21:27 dice que nada inmundo, nada que hace abominación y mentira entrará en la Nueva Jerusalén. Para Dios es importante que la motivación de nuestras decisiones sea la generosidad y no la avaricia. En el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 317, este mandamiento exige estricta integridad en lo más mínimo pormenores de los asuntos de la vida. También un punto importante es que prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Querido hermano, hermana, tú que tienes gente a cargo, ¿estás pagando esos salarios justos? Nosotros que somos empleados, ¿estamos respondiendo bien, justamente, con nuestro trabajo? ¿Estoy robando tiempo allí? El robo es la manifestación más obvia de la avaricia y la codicia. Vuelvo a mencionar eso. Dios saque todo eso de nosotros, para que lo que hagamos sea de beneficio a los demás, de que estamos sirviendo a un Dios que todo lo ve.
En el capítulo 22 se registran las leyes básicas de convivencia social. Parte importante de ello es el respeto a la propiedad. Para Dios era importante, por algo lo registró y por algo le dio estas leyes al pueblo de Israel. Y y trascienden a nuestros días. Por robo, por ejemplo, se menciona por robo de ganado. ¿Y cuáles eran esas penas? Las leyes sobre robo comienzan mencionando, las leyes sobre robo, perdón, comienzan mencionando el robo de ganado, dado que esta era la principal propiedad que tenían los israelitas saliendo de Egipto. El castigo dependerá del estado en que el dueño recupere su pertenencia. Y allí menciona que si el ladrón ya se deshizo de lo robado, debe pagar una remuneración 4 veces más. Y si el ladrón todavía tenía lo robado, completo e íntegro, debía devolverlo, pero aún así pagar extra, doblemente. Y si no podía pagar, tenía que servir como esclavo, hasta pagar el monto que había robado. También se menciona allí leyes por daños, cómo se tenían que pagar. Si yo hacía daño a la propiedad privada de mi prójimo, si hice daño allí, dice acá en los versículos 5 y 6 si yo metía, ¿verdad?, una bestia en el campo ajeno, eh, con lo mejor de la viña debía pagar. Si yo quemaba con fuego, eh, debía pagar también lo quemado. También leyes al cuidado de lo ajeno, pertenencias prestadas o alquiladas. Ustedes pueden ahí analizar mejor ese capítulo de Éxodo. El apóstol Pablo en Efesios, vamos a Efesios para terminar, 4:8, dice lo siguiente y nos invita a lo siguiente. Efesios, perdón, 4:28. El que hurtaba, dice el versículo 27, no, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que nos invita a no hacerlo más. Por muy pequeñito, insignificante que nosotros veamos salirnos antes del trabajo, eso es robar, como decíamos, el tiempo, u otras cosas pequeñas o más grandes. El Señor nos invita a, ¿verdad?, a reparar, a no hacerlo más y hacer un trabajo honrado que pueda ser de bendición a otros, dar buen testimonio. El Señor nos invita a un trabajo digno que dé gloria a su nombre, de lo que nos ha dado, administrarlo por el beneficio y bendición a otros. También se nos invita a restituir, así como en las leyes del antiguo Israel, como vimos, jamás es tarde, mis hermanos, para enmendar el daño que hemos hecho, así como Zaqueo, que se arrepintió y devolvió cuádruple lo que robó. Si queremos ser parte de ese grupo, debemos, ¿verdad?, empezar ahora. Respetar la propiedad de otros. Ahora que estamos en los planes de salida al campo, ayudemos a nuestros hermanos en necesidad. Respetemos lo que se nos da, hermanos. Si alguien nos da un pedacito de tierra, y no conseguirla de manera fraudulenta. Que Dios nos ayude, que nos guíe y nos ayude a ser fieles en todo, a pesar de lo que vivamos, a no caer en tentación, en engañar, en hurtar, en todo lo que implica lo estudiado hoy. Que el Señor les bendiga, les acompañe y, y sigamos motivándonos unos a otros. Bendiciones, mis hermanos.